Viendo la cantidad inacabable de videos, reseñas, notas y artículos que se han generado de The Last of Us en los últimos no menos de 10 años, me sorprende con creces que nadie prácticamente haya tocado cierta característica esencial a la hora de definir, defender o analizar el tan polémico y aplaudido final del juego. Con el último boom derivado de la serie de HBO, The Last of Us volvió a estar en boca de todos y dedos de todos. No es para nada inmerecido, siendo que Naughty Dog ha llevado a cabo una obra incomparable y de un valor incalculable. O dos, en verdad. Ya prácticamente la mayor parte de la gente que conoce esta historia ha dado y está dando sus veredictos, análisis y valoraciones al respecto, por lo que resulta muy difícil hacer un video o una nota que realmente agregue algo que valga la pena o sea sustancial. Pero ¿y si hay acaso cierto detalle que no se ha resaltado tanto? Ante todo debo hacer una referencia a un video excepcional que creo que vale mucho la pena ver. Es un video del canal Plano de Juego, que pueden encontrar en YouTube y no tiene ningún desperdicio. Su análisis es por sobre todo en relación al game design, al guión y al análisis medular del argumento y la relación de Joel y Ellie, recuperados todos desde la deconstrucción del personaje mismo de Joel. Considero que probablemente es el mejor video que he visto de The Last of Us 1 y lo recomiendo mucho. Ahora bien, esta referencia no es casual, ya que en este video se remarca algo que me ha hecho reflexionar sobre una particularidad que muy pocos, o nadie que yo haya tenido la suerte de escuchar o leer, han remarcado sobre el argumento. En este video de Plano de Juego se recupera muy claramente el punto de inflexión de esta historia, el cambio de conducta de Joel. Luego de la llegada de este con Ellie a Jackson, la charla con Tommy y la consecuente discusión entre los dos protagonistas, finalmente Joel baja los brazos, por decirlo de alguna manera y entre comillas. Podríamos decir que se deja estar y cambia su postura con respecto a Ellie. Según Champ, el autor de Plano de Juego, Joel comienza un camino hacia la locura, ya que deja de ser él mismo, deja de luchar y reprimirse con respecto a su relación con Ellie, por lo que progresivamente transita por la senda de un estado mental de desequilibrio completo que va desde ese mismo punto nodal de la historia hasta desembocar en las últimas escenas finales. El último capítulo, así como el epílogo, son los temas más polemizados del juego. Muchos defienden lo que ha hecho Joel, otros lo han llegado a condenar, y la mayoría se ubica en algún punto intermedio de todo el cuadro gris que deja planteada esta historia. Ahora bien, estando de acuerdo con la premisa de este video, ¿por qué aceptamos que Joel enloquece? Así estemos de acuerdo o no con lo llevado a cabo por este personaje, ¿cómo es que no nos preguntamos cómo el personaje llega a decidir y a hacer lo que hace? ¿Acaso este argumento, este guión, esta obra, no estará reflejando o hablando mucho de todos nosotros, más allá de ser una impecable historia intimista, bien contada, bien escrita sobre el amor y las relaciones personales? No descubro nada si digo que todo autor o autores de una obra siempre imprimen y codifican su visión del mundo y las cosas a través de sus labores. Ya sea voluntaria o involuntariamente, toda obra habla un poco o mucho de su autor y todo autor habla de su vida, el mundo, la historia y el contexto en el que le tocó vivir, precisamente a través de su obra. La historia de The Last of Us no está exenta de esto, ni muchísimo menos. Estoy completamente de acuerdo en la idea que remarcan muchos de que el contexto posapocalíptico del mundo de The Last of Us sirve como excusa, por decirlo de alguna manera, o recurso, para dar lugar a otras cosas, ya sea a las relaciones de los personajes entre ellos o a las decisiones o formas de proceder frente a ciertas circunstancias. Pero así como las primeras obras de ciencia ficción tenían características y discursos muy distintos que a los contemporáneos de nuestros días, o las historias de terror, las cosas que generaban terror, que generaban miedo, eran muy distintas hace 60 o 70 años a las de ahora, de la misma manera han de cambiar las historias posapocalípticas. A propósito de esto, los filósofos argentinos Emiliano Aldegani y Omar Murad, en su trabajo Perspectiva de lo Apocalíptico, donde se encargan de relacionar la imaginación posapocalíptica con ciertas formas de violencia de lo social, representada en el cine como en la literatura, toman como uno de sus ejemplos a la figura del zombie, plasmada sobre todo en las clásicas películas de George Romero.
En estas, concluyen los autores, el zombie viene representado bajo la idea del agotamiento social decadente, reflejando el fracaso de la sociedad occidental. Así también, siendo estas, como muchas otras, películas hechas en años de la Guerra Fría, permiten observar la ansiedad de la cultura norteamericana frente al colectivismo comunista y la capacidad de propagación ideológica que mostraban dentro del territorio nacional. Con esto en mente, podremos llegar a probar de desandar un poco ciertas proyecciones detrás de The Last of Us, siempre remitiéndonos a la obra misma. Si nos mantenemos apegados a la idea del cambio actitudinal de Joel y el devenir de los acontecimientos del juego como parte de cierto descenso a la locura, desequilibrio mental o actitud patológica por parte del protagonista, entonces es casi obligatorio remitirnos al contexto en que se da esa locura. Lo que es normal o patológico no está dado por consenso o por un patrón universal. No se es loco o patológico en todos lados del mundo teniendo necesariamente las mismas actitudes y o comportamientos. Incluso, como marcaba Ruth Benedict, en una obra clásica de la antropología como es El hombre y la cultura, determinadas conductas consideradas como patológicas o anormales en nuestra cultura pueden ser tranquilamente aceptadas o completamente normales en otras. Por lo tanto, como concluye la antropóloga mexicana Xenia Yévenes, la locura, por definirlo de alguna manera, necesita ser contextualizada, considerada histórica, social y culturalmente. Enloquecer es un camino, un proceso que se da también de manera social, delimitado forzosamente por ciertos márgenes culturales e ideológicos de lo que convencionalmente se llega a creer como normal. Las patologías de este tipo, los desórdenes mentales, se construyen en el seno mismo de las relaciones sociales en las que se enferma. Sin desmerecer ningún tipo de abordaje psicoanalítico, es siempre necesario el complemento de un enfoque que dé cuenta del ser social de estas patologías. Como afirmaba Michel Foucault en Historia de la locura no existe sino en una sociedad. Ella no existe por fuera de las formas de la sensibilidad que la aíslan y de las formas de repulsión que la excluyen o la capturan. Volviendo al juego de Naughty Dog, lo que encontramos, sin embargo, es este contexto post-apocalíptico sumamente restrictivo, decadente, desesperanzador y lleno de peligros latentes por cada esquina. ¿Qué tan difícil sería volverse loco en este contexto, no? Bueno, en verdad es muy relativo. Para los estándares sociales que enseña el juego, muchos comportamientos que consideraríamos dementes o patológicos hoy en nuestra sociedad no serían nada extraños en esa realidad. Cuando se asesinan personas todos los días a sangre fría, a plena luz del día y a vista de todos, se recurre abiertamente al canibalismo, se roba, se estafa, se miente, se incurren en todo tipo de delitos y faltas de códigos sociales que al día de hoy nos parecerían básicos para mantener un orden mínimo de respeto y cohesión social. Pues, ¿qué categorizaría como enloquecer en tal contexto, no? Cuando hasta el juego se esfuerza por remarcar que en este mismo contexto los enemigos llegan a temerle a Joel, al protagonista, definirlo como demente e intentar contenerlo de alguna forma o tomar distancia de él, es porque se quiere llegar a enfatizar esta característica del personaje de alguna manera. Pero considero que no es hasta el final que se llega a vislumbrar la verdadera perspectiva que le han impreso sus creadores a esta obra, la cual sería que el mundo de The Last of Us es la visión pesimista sobre nuestro mundo real y Joel la representación de nuestra propia resignación. A través de las decisiones que toma, Joel logra rehacer su vida y no es poco dentro del mundo que lo rodea. Aún antes de los hechos que nos muestran en The Last of Us 2, con solo ver hasta el epílogo del primer juego inclusive, ya se dejan claro que él y Ellie han logrado reinsertarse socialmente de alguna forma. Podemos inferir o suponer que ha sido Jackson, pero eso no es lo que importa, ya que lo fundamental es que han logrado dejar atrás su obligación de tener que ir a algún lugar específico, con alguna tarea específica, y al parecer se han establecido en algún lado, han encontrado cierta tranquilidad juntos. Hay una reinclusión social a través del acto patológico. Allí reside la crítica de The Last of Us, el comportamiento psicópata, tomando decisiones apegado a sus propios intereses, la búsqueda incesante por sobrevivir y encontrar algo por lo que luchar, como mencionaba él mismo, ¿no? Una razón de vivir, sin importar el código ni los precios,
es precisamente lo que dibuja la crítica social encubierta aquí. Sí, es cierto que el contexto fomenta el libertinaje, la falta de códigos y la famosa supervivencia del más fuerte, pero todo eso es parte aceptada dentro del mundo de The Last of Us. Allí está naturalizado y es moneda corriente vivir entre asesinos, cadáveres, traiciones, violaciones de todo tipo, infectados por hongos mutados y todo tipo de desgracias. Todo eso conforma un código de entendimiento social. Cada vez que alguien se cruza con una persona, quienes sean estos, la primera reacción para con un otro es apuntarle a la cara con un arma, desconfiar del otro, y esto en el mejor de los casos. Pero esa reinserción social a través del acto patológico no es para nada esperanzadora, al contrario, es enfermante, es seguir reproduciendo la misma pauta, las mismas actitudes destructivas que son impuestas por el contexto. El problema es que, frente a esas condiciones, esas propiedades opresoras, la solución se negocia cediendo valores. Me transformo en otro enfermo más, egoísta, egocéntricamente, para poder seguir soportando la realidad, sobreviviendo, llevado al caso específico del juego. Joel sigue sus propios criterios, sus prioridades, sus propios deseos, aún pudiendo ser enmarcado en un comportamiento de desorden mental. Y esta premisa vale tanto para el mundo de The Last of Us como para nuestra propia realidad no ficticia, en sintonía con el criterio analítico, filosófico y social resaltado antes. Podría decirse que esta obra post-apocalíptica se apropia de todo nuestro mundo cultural y de todo un bagaje expresivo contenido en cierto mito contemporáneo de la decadencia. El temor al desorden social y político mundial, las pandemias y el miedo paranoide a la extinción a gran escala, los totalitarismos, la anomia propia de una sociedad segmentada y particionada en pequeñas bandas y facciones, todos son condimentos bien presentes en este guión, pero el papel principal de la obra se lo sigue llevando el egoísmo. Joel reproduce lo mismo que se ha establecido de facto en su mundo, y analógicamente, por proyección, también en el nuestro, la decadencia sin fin del egoísmo, la falta de oportunidades para aportar a la reconstrucción de una sociedad que pueda dar más de sí, que pueda recomponerse para generar consenso, para generar símbolos y generar nuevamente una comunidad, una visión y un punto de llegada en común, intentar evitar la condena a la entropía. Joel es la negación a todo esto. Simplemente reproduce lo que ya está socialmente establecido. Se apropia, sin dudarlo, de lo que pretende obtener, sin importarle los costos. Se apropia, dicho sea de paso, de algo no muy común, de amor, pero sí de manera muy común, mediante el egoísmo. Y esto, otra vez, vale tanto para su mundo como para el nuestro. En un mundo posapocalíptico en donde reina la anomia, el desorden, la degeneración y la decadencia, resulta ser que la soledad sigue siendo el monstruo más temido. Todos los relatos son contados siempre desde el presente, aunque sea una proyección de deseo o expectativas hacia el futuro, un raconto del pasado o una historia ficticia como esta. Siempre relatamos desde una visión un momento presente. Los creadores detrás de este juego han querido hablar evidentemente de todos nosotros. Utilizando una perspectiva posapocalíptica, Naughty Dog echa mano a un prisma netamente antropológico para construir una mirada ajena a la nuestra, desde una otredad enmarcada en una realidad completamente diversa. Al margen del tema aquí desarrollado, también incluso podrían agregarse muchas más referencias incluidas en el juego, insertas de manera muy poco inocente por parte de sus creadores, la crítica a alguna de nuestras patologías actuales, la incapacidad gubernamental para hacer frente a emergencias sanitarias y para gestionar situaciones críticas, la corrupción administrativa, la tendencia siempre predispuesta por las fuerzas del orden al gatillo fácil, la desesperanza por las nuevas generaciones, entre tantísimas otras que serían dignas de análisis para otro video. Desde ese punto de vista ficticio, se proyecta una mirada analítica de nuestra situación actual, de nuestras problemáticas y tensiones reales, hacia todas aquellas cosas que son difíciles de ver en nuestro contexto cultural y a nuestras propias formas de gestionar el mundo, construir lazos y relacionarnos. Es por esto, remitiéndome a todos estos ejemplos, que sostengo que The Last of Us es un relato absolutamente moralista, un relato de amor y locura, pero, como bien ha remarcado Senia y Evenes, enloquecemos en el idioma que la cultura misma nos provee.
video, el contenido, el abordaje o la temática, podés dejar algún comentario, darle like y suscribirte, ya que el feedback nunca viene mal y aún me encuentro trabajando en muchos otros videos de temas, juegos y conceptos muy diversos. Muchas gracias por llegar hasta acá y adiós.